Saludo cordial, jóvenes. Hoy vamos a tratar de comprender acerca del modelo número 4 de optimización, y para eso vamos con una introducción que es acerca de cómo se desarrolla un cilindro para poder comprender cómo diseñar un depósito cilíndrico, que es a base de optimización. Para poder comprender el contexto debemos partir del hecho de que un cilindro no es más que un rectángulo cuya longitud coincide con la longitud de la circunferencia y que a su vez está acompañado de dos bases circulares. Entonces, ¿cómo nosotros comprendemos el desarrollo de un cilindro? Partamos en primer lugar del volumen. El volumen de un cilindro, que es considerado uno de los sólidos platónicos. Recuerden cuáles son los sólidos platónicos o sólidos de revolución, que son el cilindro, el cono y la esfera. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla un cilindro? Es simplemente tomar un rectángulo y hacerlo girar por uno de sus extremos 360 grados. Eso a nivel geométrico. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollarlo y cuáles son las medidas asociadas a esa figura tridimensional? Pues las medidas asociadas a esa figura tridimensional, lo que nosotros podemos determinar del depósito cilíndrico es el volumen y el área total. Claro está que el área total viene a ser la suma de las áreas de las bases, ¿sí? El área de las bases, que son 2, sumado con el área lateral. Eso lo vamos a estar viendo ahora. Entonces el volumen se determina multiplicando el área de la base. Recordemos que el área de la base es un círculo por la altura, pero el área de un círculo sabemos que es pi veces por el radio elevado al cuadrado. Así las cosas, el volumen del cilindro, para que no se nos olvide y para que recordemos, es igual a pi veces por el radio al cuadrado por la altura. Aquí tenemos la fórmula del volumen del cilindro. Ahora bien, en el caso del área total, el área total va a ser igual a la suma del área de las bases, ¿sí?, más el área lateral. ¿Cómo calculamos nosotros el área de las bases? En primer lugar, recordemos que las bases son circulares. Hay una base superior y hay una base inferior. Entonces, como las bases son circulares, pues ya sabemos el área de un círculo. Esto va a ser igual, que es pi por el radio al cuadrado. Pero recordemos que son dos bases. Bien las podemos sumar o bien podemos multiplicar todo por 2. ¿Por qué multiplicamos por 2? Porque son dos bases, una superior, mírenla aquí, y otra inferior. Y esto sumado con el área lateral. ¿Cómo determinamos el área lateral? Recordemos que en el desarrollo de este cilindro está implicado un rectángulo, ¿sí? Y ese rectángulo pues tiene lo que nosotros denominamos, digamos, la parte de altura, y tiene qué tan largo es ese rectángulo. Algunos lo llaman lo relacionado con anchura, largura, como ustedes lo quieran llamar. El hecho es que si ustedes van a llamar a esta altura el ancho, ya sabemos que es una dimensión, y la otra dimensión sobre la cual descansan las bases viene a ser el largo. Entonces, si nosotros asociamos a esto el largo y a la altura le asociaríamos el ancho. Sabemos que el área de un rectángulo es multiplicar largo por ancho. Entonces voy a colocar aquí más largo multiplicado por ancho. Ahora bien, ese largo y ese ancho, ¿cómo se determinan? Recordemos que aquí el ancho, que está relacionado con la altura, no tendría ningún problema, vale h. Vale h. Entonces el área total sería 2
pi radio cuadrado más, miremos el largo. ¿Qué sucede con el largo? Si nosotros analizamos bien el largo coincide con, al abrir y enrollar nuevamente mi cilindro, el largo coincide con la longitud, voy a colocar aquí, longitud del círculo. Entonces el largo del rectángulo coincide con la longitud del círculo. Y la longitud del círculo es igual a ¿qué? Voy a recordarles. Recordemos que pi proviene, la constante pi, de dividir la longitud del círculo sobre su diámetro. Entonces, si yo despejo la longitud del círculo, sería pi veces por el diámetro. Pero el diámetro, nosotros sabemos, por geometría básica, que es 2 veces el radio. Es decir, que esta fórmula de la longitud sería igual a 2pi por el radio. Así que si lo reemplazamos, el largo sería 2pi veces multiplicado por el radio, y vamos a escribir un poco más cerca la altura, multiplicado por la altura. Y allí tendríamos nosotros el área total del, en este caso del cilindro. Voy a colocar aquí el área total de nuestro cilindro, y con esta fórmula vamos a utilizarla, y quiero que la recordemos porque la vamos a necesitar para optimización. No solamente la fórmula del área total, sino también la fórmula del volumen. Ambas las vamos a necesitar para poder comprender el problema de la construcción de un depósito cilíndrico, teniendo en cuenta ya estas fórmulas. Esto pues ya no lo necesitamos, era para aclarar algo. Así que teniendo y conociendo estas fórmulas, nos va a quedar más fácil comprender el contexto del problema en el cual nos vamos a enfrentar más adelante.